Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Sol, tu amiga favorita de YouTube, y hoy vamos a tocar una temática que me encanta y es la temática paranormal. Quiero abrir esta nueva sección de contando historias paranormales de mis seguidores. Yo he contado mis propias historias paranormales en otros vídeos y contaré más porque tengo muchísimas. Pero hoy he recopilado historias de mi entorno familiar, amigos y conocidos para traérselas a ustedes y están bien potentes. Los llanos venezolanos son conocidos por su impresionante belleza, paisajes infinitos, una fauna espectacular, pero detrás de esta apariencia tranquila se esconden secretos oscuros y anécdotas aterradoras que han dejado a más de uno con los pelos de punta. Así que vamos a leer estas historias de mis seguidores de El Llano Venezolano. Coge tu chocolate caliente, tu cafecito y apaga la luz porque somos valientes y nos encanta pasar miedo. Y vamos a escuchar estas historias que se vienen muy fuertes. Este primer relato se titula El Conejo Blanco y empieza así. Hola, soy Dayana de San Carlos y esta historia me pasó a mi abuelo cuando era joven. Cuenta mi abuelo que vivía junto con mi abuela en un pueblito bastante alejado en una zona rural llamada Limoncito. Un fin de semana salió tarde de trabajar. En quincena, fin de semana y acabando de cobrar, se encompinchó con su compadre a beber y de fiesta. Típico. Estuvieron de fiesta hasta bien entrada la madrugada. Cuando se dieron cuenta de lo tarde que se les había hecho, se fueron pensando en lo que les esperaba a cada uno en su casa con sus respectivas mujeres que estarían hechas una furia. Normal, ¿verdad? Si te vas a beber y dejas a tu familia en casa, pues... Iban andando los dos en aquella soledad donde apenas se iluminaba la luz de la luna. En aquella época las carreteras no eran como las conocemos ahora. Eran caminos de esos que llaman pasos de ganado. Era un camino de tierra angosto y de lado y lado solo monte y árboles. Me imagino que aquello debería ser bastante tétrico. Iba mi abuelo y su compadre hablando y riéndose, pensando en lo que les iban a decir cuando llegaran a su casa, cuando a lo lejos vieron la silueta de un conejo blanco saltando por el medio del camino. El compadre de mi abuelo, al ver eso, le propuso seguir al animal y cogerlo, así no llegar con las manos vacías y a lo mejor el regaño no sería para tanto. Así que se pusieron a seguir al animal alejándose del camino, hasta que vieron que el conejo saltó dentro de un matorral. A ver, perseguir un animal que no conoces de noche y oscura, pues no se me hace buena idea, pero... Seguimos. Así que se pusieron, el compadre de mi abuelo agarró una piedra, lo más grande que encontró y pudo levantar, y se acercaron con cuidado al matorral donde vieron que había saltado el conejo. Con mucho cuidado se acercó para dejar caer la piedra y así dejó vivir al conejo, pero en el momento que dejó caer la piedra, en lugar de escuchar el chillido del conejo, lo que estaba en ese matorral hizo un sonido horrible. Era una especie de lamento, pero no sonaba nada conocido. Ay, no. Yo quedo en el sitio, yo no sé tú, pero aquí está Meli y yo me hubiera muerto. No era nada parecido, no era el llanto de una mujer o de un niño, eran entre aullidos y lamentos, que tampoco parecían pertenecer a ningún animal que ellos hubieran escuchado. En ese momento primero se quedaron asombrados porque obviamente esperaban pues escuchar el sonido de un conejo. Pero al ver que eso no fue así, se aterraron tanto que no tuvieron ni que decir nada. Se vieron las caras y empezaron a correr de vuelta al camino. Y fue cuando se dieron cuenta de lo mucho que se habían alejado. Y que se habían adentrado en pleno monte. No veían el camino por ninguna parte y lo que hicieron fue correr en línea recta, sin parar y sin mirar atrás, porque ese sonido era como si viniera detrás de ellos. ¡Ay no, qué miedo! Cuenta mi abuelo que les dio un miedo increíble porque lo que ellos habían visto estaban bastante seguros que era un conejo blanco, y aunque no llegaron a ver ningún otro animal o ninguna otra cosa, estaban seguros de que esos aullidos / lamentos no pertenecen a nada que sonara humano ni animal. Y el susto fue tanto que del tiro se les quitó la borrachera y llegaron a la casa sanitos. La pea que llevaban, o sea la borrachera que llevaban, se les fue con la espantada que les dio aquella cosa, y nunca supieron en realidad qué fue eso que los espantó. A ver, a mí esta historia me parece bastante
fuerte porque imagínate, en esa época en muchos sitios ni siquiera había como luz eléctrica de los postes y tal, y esta gente caminaba por ahí de noche y que te pongas a seguir a un animal, no sé, siento como que tenían mucha valentía, pero como que al mismo tiempo eso los hacía meterse a veces en circunstancias bastante extrañas, porque esto obviamente ya estamos claros que era alguna cuestión paranormal, algún espanto, y a saber cómo, con qué intenciones los hizo a ellos perderse del camino, no sé. Nuestra segunda historia se titula El jinete misterioso y empieza así. Hola, soy Ricardo de Tinaquillo y quiero contarles la historia más aterradora que he pasado. Y es que cuando yo era joven estudié en Inagro, en San Carlos, y en aquellos tiempos, cuando Venezuela era Venezuela y todo funcionaba bien, Inagro es un instituto, una especie de internado donde los alumnos aprenden labores relacionadas con el campo, la agricultura, la ganadería, etc. Aparte de las teorías, haces allí mismo las prácticas. En aquella época nos dividían en grupos. A unos los mandaban al ordeño, a diversas labores, y a mí aquella vez me tocó arrear ganado. Esto lo hacíamos alrededor de las 3, 4 de la mañana. Pues yo no sé, pero a mí me daría muchísimo miedo andar por ahí a las 3 de la mañana. De hecho, yo nunca estoy despierta a las 3 de la mañana. Me da terror estar despierta a esa hora. Todos los que somos seguidores de cosas paranormales sabemos el porqué. Y como era muchísima la cantidad de ganado que teníamos que mover, generalmente lo hacíamos entre varios. La cosa es que yo me fui al campo y eso eran hectáreas y hectáreas de llano adentro. Eran aproximadamente unas 300, 400 cabezas de ganado. Y cuando llego al sitio veo a lo lejos, muy a lo lejos, del otro lado del montón de ganado, otro muchacho que está sobre un caballo. Y él está solo arreando todas las reses, y entonces yo empiezo a gritarle que se esperara, que eso era mucho animal para él solo, pero al parecer no me escuchaba. Desde donde yo estaba, entre la oscuridad y la polvareda, no le distinguía la cara, y es que cuando se mueven tantas reses juntas, levantan mucho polvo, que eso parece una neblina. Llamé varias veces a grito pelado al otro muchacho, y como no me respondía, pensé que lo mejor era que no me escuchaba, así que comencé a atravesar entre las reses para llegar a donde él estaba. Pero en el momento en que llegué a ese punto me di cuenta que no había nadie. Yo no sé, pero ahí en ese momento yo no me quedo ahí. Por la mañana, cuando volví a la escuela, empecé a preguntar quién me había hecho eso, porque hasta ese momento yo pensaba que era una broma pesada. El chisme se regó por toda la escuela y al poco rato me enteré que en esa zona donde había visto al muchacho, en realidad había muerto alguien hacía algún tiempo. Y en verdad se apareció el fantasma de ese muchacho que murió, pero como que se le aparecía solamente a las personas que él quería, porque aunque no todos lo habían visto, toda la escuela conocía esa historia y todo el mundo conocía a alguien que lo había visto. Aquí queda esa historia y yo no sé, pero siempre como que hay sitios típicos que tienen esta historia que te dicen aquí murió alguien y espantan, y algunas veces suele ser solamente una leyenda urbana o como una novatada que le hacen cuando alguien entra nuevo a estudiar y a trabajar allí. Pero hay otros sitios donde eso sí que es verdad, sí que se cumple, y hay como que el fantasma que sale en ese sitio porque aquí murió fulanito, murió fulanita, y espantan. Cuéntame si ustedes conocen un sitio así, me gustaría saberlo aquí en los comentarios. La tercera historia se titula La Sombra y dice así. Hola, me llamo José, pero mis amigos me llaman Joseito. Vivo en un pueblo del estado Cojedes y con mis amigos teníamos la costumbre de irnos de cacería. Esos días nos íbamos a casa de alguno de los muchachos del grupo en un caserío que se llama Las Palmas a pasar la noche. Amarrábamos las hamacas afuera en el corredor de la casa y después de comer nos acostábamos a dormir porque como a las 2, 3 de la mañana nos levantábamos a cazar. Esa es la mejor hora para sorprender a los animales en el monte. Yo no sé qué manía tiene la gente con las 3 de la mañana. Por eso es que te pasan las cosas, te lo digo. Pero al poco rato de irnos a dormir, como a eso de las 12 de la noche, siento que debajo de mi hamaca pasa algo peludo. Y como al tamaño de un perro, porque me movió el chinchorro cuando pasó. Al principio no me asusté porque pensé que era uno de los perros de la casa. También puede pasar porque en esas casas de campo usualmente se tienen muchos perros y deambulan por el patio. Ellos van a sus asuntos, entonces a lo mejor puede
puede ser algo posible, no siempre todo es algo paranormal, ¿no? No me asusté, y seguí durmiendo, pero al rato volvió a pasar lo mismo y esta vez casi me tiré el chinchorro. Entonces me senté para agarrar la chancleta y espantar a lo que yo creía que era uno de los perros, pero en cuanto me senté y miré, no había nada, no estaba ni uno de los perros por ahí cerca. Eso ya se me hizo un poco raro, porque normal siempre están cerca de donde está la gente, siempre se acostaban cerca de donde estábamos nosotros. Pero bueno, me volví a acostar y ya más tarde me desperté porque sacudieron mi hamaca como si la quisieran arrancar. Ay, amigo, ya esto es una red flag. Más que el susto que me dio fue rabia porque yo pensé que eran algunos de los muchachos del grupo que me querían asustar. Y entonces me senté y les dije, ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿No ven que tenemos que dormir? Si no vamos a estar cansados. ¿A qué cojo el machete y le doy 2 planazos al que me está echando broma? Planazos es que con la parte plana del machete le dan como cuando te pegaban las monjas con una regla en la mano, pero esto lo hacen con un machete en el campo. Bueno, pues así. Pero ellos estaban dormidos, o se hicieron los dormidos, y como que se medio despertaron cuando yo empecé a reclamar. Y me dijeron que eran cosas mías, que dejara dormir, que si no íbamos a estar cansados. Pero ahí sí es verdad que ya yo no me podía dormir. Me embojoté en la cobija y me quedé esperando que se hiciera la hora o que me entrara sueño otra vez, lo que pasara primero. Y en eso estaba cuando empecé a escuchar un gruñido que yo no sabía de dónde salía. Miré a todos lados y no había nada, y de repente veo como una sombra negra como si estuviera hecha de humo, encima de mí, que no sé de dónde salió y me empezó a ahorcar con tanta fuerza que no podía moverme ni gritar. Yo no sé, llamarme cobarde, pero en el momento que yo siento que me toca un perro, que me pasa por al lado un perro, o que escucho un perro y no hay ningún perro, no sé, yo me voy para adentro, no me quedo ahí esperando. Pensé que me iba a morir en ese momento hasta que medio pude coger aire y empecé a pedir auxilio. ¡Ayuda! ¡Me están matando! Y los demás amigos del grupo se levantaron asustados a ver qué pasaba y ante sus propios ojos vieron esa sombra que desapareció en cuanto ellos se levantaron. Y nos faltó pies para correr dentro de la casa. Obviamente no fuimos a cazar en esa noche ni durante mucho tiempo. Yo pienso que bueno, mujer era algo que los quería asustar para que no fueran a cazar, o en plan como tipo alguna advertencia, o nada más era algo como que iba pasando por ahí y dijo, déjame asustar a estos que están afuera, no sé, pero a mí de verdad que me daría muchísimo miedo. Y yo cuando empezar a ver cositas raras es que me guardo, no me quedo ahí esperando, ¿sabes? Y por supuesto guardé lo mejor para el final, para cerrar con broche de oro este video. Y es que esta historia yo la escuché hace mucho tiempo porque le pasó a mi tía. Y en aquella época cuando yo la escuché, mis tíos tenían un puesto de comida rápida en ese sitio donde pasó esto. Y terminábamos tarde cuando eran fiestas patronales y tal. Y me acuerdo que esa noche que mi tía contó esto, me tocó devolverme con ella súper tarde por la noche y no podía parar de pensar en esta historia y tenía muchísimo miedo. Así que se las voy a contar para que ustedes también pasen miedo. A esta historia la vamos a llamar Los Ojos Rojos. Esto pasó cuando yo tenía 10 años, cuenta mi tía. En ese tiempo el pueblo no era como ahora. Los patios de las casas eran abiertos, pegados unos con otros y teníamos muchos problemas para que llegara el agua. El día que llegaba, los vecinos que tenían bomba de agua recogían primero, pero en mi casa no teníamos y entonces teníamos que esperar prácticamente que todos los demás terminaran de llenar y de recoger el agua para poder hacerlo nosotros, cerca de las 11, 12 de la noche. La toma de agua estaba en el borde de la acera y ahí se recogía, por eso nos turnábamos, a veces lo hacían mis hermanas y a veces mi mamá y yo, como aquella noche. Esta noche que nos pasó esto, les voy a contar que al final de la calle se dividen 2 caminos. Son 2 bajadas bastante altas. Una es conocida como la subida hacia otro sector que se llama Las Macanillas y la otra es la llamada Bajada de los Leoncitos. Pues estando ahí con mi mamá en la acera, esperando que se llenaran los pipotes de agua, empezamos a escuchar que venía corriendo a toda velocidad un animal. Aún no se veía nada, pero nos daba curiosidad. Yo pensé que los perros de la casa que estaban por ahí en ese momento, es que en ese tiempo
abundaban muchísimos perros, todas las casas tenían perros y esos perros de campo, pues como les conté en el video anterior, no dormían en casa, dormían afuera y andaban por los patios y todo eso. Y al ser los patios abiertos, pues a veces se juntaban perros de varias casas. Y cuando venían un animal, pues iban a comérselo. En eso veo que de la bajada de los leoncitos sale un animal, o sea, veíamos como una sombra, y escuchábamos las patas por la calle, pero por la distancia que no se veía exactamente qué animal era. Solamente distinguíamos dos ojos rojos que brillaban en la oscuridad como si fueran dos carbones encendidos. Yo en ese momento me desaparezco. Los perros al ver aquella cosa empezaron a aullar de pánico y terror con el rabo entre las piernas y salieron corriendo cada uno para dentro de la casa. Incluso los perros de nosotros, que son perros de campo, que duermen afuera en el patio, se metieron como alma que lleva el diablo para adentro. Se metieron a la casa y yo no distinguí exactamente qué era. Vi como una especie de perro grande, similar como a un perro bulldog, pero el tamaño no era proporcional a un perro de esos. Era más grande y más gordo, pero tampoco era un jabalí. Yo soy de campo y sabía cómo eran los jabalíes y eso no era un cerdo, no tenía pezuñas, tenían patas. Tampoco pude mirar mucho porque mi mamá y yo nos aterrorizamos tanto por la reacción de los perros, porque lo normal es que esos perros cacen a los animales, se utilizan muchas veces para cazar. Y en cuanto vimos aparecer ese bicho y vimos cómo salieron corriendo los perros llorando con el rabo entre las patas detrás de los perros, fuimos nosotros corriendo, tanto que a la carrera dejamos los pipotes de agua y hasta las chancletas. Normal, yo te digo que yo en lo que veo que son dos ojitos rojos por allá, yo no espero a ver ni la forma, yo pego una carrera que le hubiera pasado por encima a los perros, te lo juro. No sé, llamarme cobarde, pero prefiero decir aquí corrió que aquí murió. 3 casas después de la mía estaba la casa de mi hermano y allí había un árbol de tamarindo enorme. Pues el animal llegó corriendo, nosotros estábamos viendo por la ventana como venía hecho una furia, una carrera loca, y llegó hasta donde estaba ese árbol de tamarindo, pero ahí se desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Y mi mamá, temblando de miedo, me decía que la reacción de los perros no era normal. Me dijo que eso seguramente era una cosa mala, porque los perros se pusieron a llorar con el rabo entre las piernas. No era nada que hubiéramos visto antes. Y lo peor es que en el momento en que esta criatura o esta cosa apareció, absolutamente todo se quedó en silencio. Si has visitado alguna vez el llano, sabes que de noche se escuchan pues los grillos, los sapos, los animalitos, los búhos. Hay una cantidad de animales que hacen ruido por la noche en el campo y en el momento que este bicho apareció, todo, absolutamente todo se quedó en silencio. Dice mi tía, era como si hubiera pasado por allí un huracán, no escuchabas ni siquiera los grillos. Después de esperar un rato y ver que esta cosa no volvió a aparecer, ni había nada, mi mamá dijo de ir a recoger las chancletas. Por supuesto que yo no quería ir, pero fuimos a terminar de llenar los pipotes y recoger el agua y volvernos para la casa todavía con el miedo en el cuerpo. Bueno, estas han sido nuestras 4 historias de hoy. Esta última historia yo me encantaría saber su opinión, qué piensan ustedes que pudo ser, porque es que, no sé, es tan extraña la descripción del animal, también el hecho de que fueran 2 ojos rojos que brillaban así como que en la oscuridad. Los ojitos de los animales en el monte normalmente se ven como una canica, como amarillos o como si fueran una luz, pero así rojos, creo yo que no es común, no sé. Cuéntenme ustedes qué creen que ellas vieron, qué creen que fue eso y por qué la reacción de los perros. Yo pienso que eso no fue nada normal. Aparte de eso, me voy a dejar por aquí un correo para que me envíen sus historias paranormales, las más aterradoras que ustedes tengan, de un amigo, de un familiar, de un conocido que les hayan pasado a ustedes. Déjenme saber también, por ejemplo, si puedo decir su nombre y de dónde son, y si no, díganme que quieren permanecer anónimos, pero díganme pistas de dónde son. Soy de tal parte, quiero permanecer anónimo, pero te cuento mi historia. Y nos vemos en un próximo video.